Hablemos. Buenas tardes o buenas noches. Con la composición de Héctor Campos Parsis, damos inicio a este primer coloquio sobre historia de Puerto Rico, cultura y política puertorriqueña. Mi amigo Alfredo Basato y este que les habla, Irán Lozada Pérez, pretendemos cada sábado grabar un coloquio, a veces llamado podcast, pero preferimos la palabra coloquio para hablar sobre Puerto Rico y en alguna ocasión hablar también de lo que se oculta o no se cuenta de la historia de Puerto Rico en las escuelas de nuestro país. Hoy mi amigo Alfredo, que dicho sea de paso, profesor de español y literatura por mucho tiempo, y este quien les habla, abogado y escritor también por mucho tiempo, pretendemos hablar del miedo como instrumento político para precisamente disuadir con la mentira al votante puertorriqueño y con la mentira crear falsedades y confundir al pueblo puertorriqueño. Eso nos preocupa y por eso decidimos, Alfredo y yo, dedicar este primer capítulo de Hablemos, se llama Hablemos, este coloquio, a el miedo como instrumento malicioso en la refriega político-electoral. ¿Qué te parece, Alfredo, eso? Muy correcto todo lo que ha señalado, licenciado. El miedo ha sido usado siempre como un arma para atemorizar a los pueblos, sobre todo cuando hay que tomar grandes decisiones políticas. Vamos a contextualizar un poco, ¿verdad? Vamos a ir un poco atrás en la historia de Puerto Rico. Eh, el Puerto Rico de los siglos XVI, XVII y XVIII son siglos fundacionales que forjan al pueblo y la cultura puertorriqueña. Tuvieron momentos de gran impacto que definen al puertorriqueño. En particular aquellos como el ataque de Sir Francis Drake en el 1595 a San Juan, seguido por el ataque del 1597 de su amigo el conde de Cumberland, y luego el ataque de los holandeses bajo el almirante Boduino Enrico. El nombre es holandés y es complicado y generalmente decimos que se llama Boduino Enrico, en el 1625. Y fue a raíz de ese incidente o de esa invasión curiosa, porque toda la flota holandesa se metió por la boca del Morro y llegó hasta la Puntilla y estuvo un montón de tiempo allí atacando al Morro, intentando sitiando al Morro, intentando eliminar a los habitantes, y de hecho Boduino Enrico quemó la ciudad de San Juan antes de irse. Y de ahí surge la frase "nos coge el holandés", que es la primera frase dicha para expresar el miedo del pueblo puertorriqueño. Es así, ¿verdad? Sí, tanto es así que en su libro Insularismo, Antonio S. Pedreira, una de las figuras más importantes de la generación del 30, tiene un capítulo que llama a sí mismito que nos coge el holandés. Y hablemos de Pedreira con pinza. Es el mismo que dice que la confusión del puertorriqueño se debe a la fusión de razas. Una frase parecida utilizó Adolfo Hitler en su libro Mi lucha. Fíjate, el ataque de 1797, que fue por
Sir Ralph Abercrombie, fue el último ataque de potencias europeas a Puerto Rico, el último intento de tomar de España a Puerto Rico. Y un siglo después ocurre la invasión norteamericana a raíz de la guerra cubano-hispanoamericana. Y ahí comienza el otro Puerto Rico. El otro Puerto Rico bajo el dominio de Estados Unidos. Y es en ese contexto que se configura la historia de Puerto Rico, bajo el dominio norteamericano, y eso sigue definiendo nuestra cultura y nuestra política. Nuestra cultura resistente a ese intento de convertirnos en norteamericanos, en el cual vencimos. Puerto Rico vence en la batalla de la nación y del idioma. Pero también esa invasión todavía provoca, como ahora en estas elecciones, la situación política de Puerto Rico entre tres componentes o tres combatientes: los que quieren la colonia permanente, llamada Estado Libre Asociado de Puerto Rico; los que quieren otra forma de colonia, que es la estadidad; y los que queremos la soberanía plena de Puerto Rico bajo la independencia de Puerto Rico. De eso se trata nuestro siglo XX, nuestro siglo XX. De eso se trata, de esa pugna entre fuerzas anexionistas, fuerzas nacionalistas, fuerzas puertorriqueñistas y fuerzas antipuertorriqueñistas. Yo creo que eso lo dice muy bien Cervantes en aquella frase cuando dice que combatimos el miedo, la injusticia y la ignorancia. El miedo surge de la ignorancia. Esos tres elementos que siguen hoy vivos y cultivados intencionalmente para mantener a este pueblo en la condición en que estamos en el día de hoy. Bueno, sin embargo, Alfredo, lo que está en juego en estas elecciones de noviembre 5 del 2024 no es la independencia, ni la estadidad, ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Lo que está en juego en estas elecciones es la gobernanza, la buena gobernanza frente a 8 años de mal gobierno bajo el Partido Nuevo Progresista. Tampoco olvidar que durante los últimos 55 años hemos estado bajo el dominio electoral o político, mejor dicho, del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista, que no han hecho nada, absolutamente nada, para sacar a Puerto Rico de su quiebra moral, social y económica. Cuando ahora surge una alternativa bajo el nombre de Alianza, y a la cabeza Juan Dalmau Ramírez, ahora entonces utilizan el miedo, otra vez el miedo, para evitar que el sentido común y el buen gobierno y la justicia social ganen en Puerto Rico. De eso se trata estas elecciones. ¿Qué te parece? Que el miedo ha llegado a unos niveles tan altos que ya lo hacen abiertamente y que nosotros llamamos corrupción, porque la corrupción no es más que una manifestación de el miedo. Corrupción por parte de ellos, de los que nos quieren atemorizar. Eso que dicen los nuevos progresistas, los anexionistas, de que una victoria de Juan Dalmau significa que el día después seremos una república castrista o estilo Venezuela o estilo Nicaragua, no solamente es falso, es una tomadura de pelo. Sí. Primero porque no es cierto, y segundo porque se trata además
una tomadura de pelo de una ofensa a la inteligencia del pueblo puertorriqueño. Dentro del sistema colonial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, usted no puede, tras unas elecciones generales como noviembre próximo, convertir a Puerto Rico en un Estado socialista o ni siquiera en una república. Y ahí está la tomadura del pelo, que particularmente es lo que se trata, Alfredo. Y el mejor ejemplo lo dan ellos. ¿Desde cuándo Puerto Rico es Estado? ¿Cuánto tiempo nos llevan ellos en el poder? Sí, el triunfo del PNP en los últimos 30 años, o 40 y tantos años, no significa la estabilidad automática o inmediata. También otro de lo que plantea esa falsa campaña de miedo es que lo que se usa para evitar la discusión profunda de los temas reales que deben discutirse en Puerto Rico en relación a buena gobernanza, en relación a combatir la corrupción, en relación a la justicia social, en relación al desarrollo económico de Puerto Rico. De eso se trata, de evitar la discusión profunda, de evitar decir que en los últimos 55 años los dos partidos que controlan la administración pública de Puerto Rico no han logrado transformar o evitar la quiebra de Puerto Rico. De eso se trata. Al contrario, la han profundizado. Y precisamente porque la han profundizado es que los llamamos corruptos. Bueno, la corrupción también es un tema que hay que discutir muy a fondo en Puerto Rico. Y la historia demuestra que el Partido Nuevo Progresista utiliza el gobierno para enriquecerse y para enriquecer a sus amigos. Luma, por ejemplo, es realmente un proyecto del Partido Nuevo Progresista. Están ahí enriqueciéndose ellos y los funcionarios de Luma, porque fueron ellos los que establecieron a Luma aquí. De eso se trata. No se trata de independencia, no se trata de izquierdas o derechas, no se trata de dictadura o democracia, se trata de honestidad versus corrupción. Se trata de buen gobierno versus mal gobierno. De eso se trata, Alfredo. Pero ellos tratan de atemorizar al pueblo al extremo de que nos tienen prácticamente atados, como si estuviéramos dentro de una camisa de fuerza de la cual no podemos salir, y que los únicos que tienen la capacidad para lograr eso son ellos. Ese miedo nos los han inculcado a través de la radio, la prensa, la televisión y todo el sistema educativo, que no es más que una forma de meter miedo. Si Dalmau fuera comunista o socialista, el primero que lo evitaría sería Estados Unidos de Norteamérica. Evitaría incluso que su presencia tan ágil, dinámica e importante en el escenario puertorriqueño. Por eso es que por eso es que se mete miedo, por eso es que nos meten miedo. Hay que tomar prestado aquella frase de doña Inés Mendoza: sin miedo. Sin miedo. Vaya a votar sin miedo. Vote como usted quiera, pero no sea por el miedo, no sea impulsado por el miedo. Vote con libertad y en virtud de su libre y pura reflexión, no una reflexión intoxicada por el Partido Nuevo Progresista. El miedo es tanto que no se atreven a colocarse en la solapa
una bandera de Puerto Rico. Y la ignorancia es tal que hay quienes creen que la bandera puertorriqueña es la bandera de los independentistas, cuando la bandera puertorriqueña es la bandera de todos los puertorriqueños, independientemente de su ideología. Yo me pregunto si es que los únicos que honramos la bandera somos los puertorriqueños y por eso es que ellos creen que eso es nuestro. Yo creo que en este primer coloquio, Alfredo, hemos logrado otro propósito, es decir algunas cosas ignoradas en la historia de Puerto Rico, o olvidadas en la historia de Puerto Rico, de dónde surgen miedos reales y miedos infundados, como este de que el triunfo de la alianza es el triunfo del comunismo. Buenas noches, hasta la próxima o el próximo coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias.